Estamos en Navidad, amigos, época de amor y felicidad. ¿Has notado que desde unos años a la fecha ya como que la gente cada vez adorna menos con relación a la Navidad? Fíjate que sí, ahorita estamos, como pueden ver, hemos estado en algunas calles de aquí de la ciudad, porque la ciudad es como el punto céntrico donde suele haber mucho movimiento en las fechas como festivas. Y ahorita me sorprende solo, por ejemplo, mira, quiero mostrar un poco. Sí. Normalmente estas calles hace años estaban llenas de lucecitas, de adornos navideños. O sea, ustedes ven esto, pero es porque es negocio. Pero también si damos la vuelta para acá, mira, vamos a ver con Saúl. No se ve realmente gran cosa. Hace algunos ayeres, cuando uno era un poco más cascarón, estas épocas me gustaba salir y estar volteando a ver a los edificios, pues porque veías los adornos navideños en las ventanas de las casas, veías los árboles, claro, veías las luces. De hecho, mira, esto es rarísimo. Ajá. Verlo en la actualidad. Chécate, ahí se alcanza a ver, acá. Aquí. Un adorno, un adornito ahí. Sí, ahí lo ven. O sea, imagínense esto, compas, hace 10, 15 años, pero en toda la ciudad, porque literalmente así era. O sea, no importaba la colonia en la que estuvieras, salías a pasear, exactamente, volteabas y viendo las ventanas, siempre estaban adornadas, veías árboles, luces, Santa Claus. Sí, y como dices, o sea, no importaba, incluso porque muchos podrán decir es que a lo mejor el nivel económico actual, no importaba antes si estabas en... ¿Sí puedo? Sí. Estamos cruzando la calle, amigos, me da un poquito de cosa. Ay, Dios. Ok, no importaba como tal el nivel socioeconómico, de verdad, podrías ir a la zona más humilde de la ciudad y a la zona más rica de la ciudad, y siempre veías adornos en todas partes. Algo que a día de hoy como que falta. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué pensamos que la Navidad está, pues, no muriendo? Como que se están perdiendo poco a poco esas tradiciones, esa costumbre. Yo te puedo decir que antes en la Alameda Central estaba lleno de vida en las noches porque se ponían un montón de Santa Clauses y un montón de Reyes Magos. Claro. Los niños iban, se tomaban la foto, pero desde hace bastantes años a la fecha eso pues también ya se perdió, se murió esa tradición navideña. Y muchas a veces le echan como la culpa que es que la tecnología nos ha absorbido, amigos. En mis tiempos ya había tecnología, habían consolas de videojuegos, y créanme que Navidad siempre fue como una de las épocas más esperadas del año. Una de las razones también el exceso de trabajo. Creo que la gente últimamente sí está pasando mucho tiempo en sus trabajos, ¿no crees? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo no comparto el punto porque las personas de antes también trabajaban, también tenían jornadas laborales de todo el día. Y antes tú sí veías las calles con, por ejemplo, este edificio, la lucecita arriba, pero todas las ventanas tristes. Antes esto era muy diferente. Yo creo que no es que la gente trabaje, siento yo que, y las cosas como son, hay que decirlo. Antes mi familia se reunía en casa de mis abuelos, allá en Pachuca, en Hidalgo. Sí. Iba toda la familia, iban todos los tíos, todos los primos, y no sé si les pase a ustedes, compas, pero fallecen los abuelos, esa tradición se pierde, ¿no? Se pierde. Porque ya las reuniones navideñas, ya nada más a tu familia directa, ¿no? O sea, tu papá, tu mamá, tus hermanos y ya. Y ya, sí, exactamente. Y si acaso por ahí algún tío que se acuerde, ¿no? Y diga, sí, vamos a pasar la Navidad. Sí, exactamente. Pero sin los abuelos, pues también, quieras o no, eso como se dice, se va heredando. Ahorita, por ejemplo, pues estaban viendo imágenes justamente del Zócalo, que es de los pocos lugares, de hecho incluso es de los pocos lugares donde está como adornado, porque algo que también caracterizaba a la ciudad es que siempre estaba adornado todo. Ahorita podemos ver, vamos a ir ahorita para allá, está el arbolito que está ahí, ¿no? O sea, y hay uno que otro adornito para allá, pero, pues te digo, o sea, son contadas, ¿me entienden? Algo que antes toda la ciudad como que deslumbraba, ¿no? Por eso. Y también, como les digo, el Zócalo te está haciendo un evento de Navidad, pero fuera de ahí, la única calle que estaba realmente como alumbrada, la vamos a poner aquí, es pues era que un casino, era un negocio. Entonces, yo lo que opino, lo que quisiera decirles, amigos, es que no dejen morir estas fechas. Yo sé que creo que el individualismo de las personas ha hecho a que poco a poco, como cada quien está en su propio mundo desmadre, pues como que se ha olvidado esa cuestión de familia, ¿me entiendes? Claro. Yo creo que se deben recuperar ciertas tradiciones. A mí todavía me tocó ir a las famosas posadas, ¿no? Ahora muchas veces llaman posadas a la peda de fin de año, y no, o sea, una posada no es una peda de fin de año, señores.
Una posada es cuando se reúne la comunidad, cuando se reúnen los vecinos, se pide posada, reviviendo cuando María y José fueron a pedir posada antes de que naciera el niño Dios. Se cantan los villancicos, se llevan las velas encendidas. La piñata, se rompía la piñata básicamente, exactamente, ¿no? Se rompía la piñata que representa los pecados. El ponche, güey, el ponche en esta época, pues... abunda. Se supone, ahora pues ves que venden de todo, menos atoles, menos ponche, ¿no? Sí, entonces, yo creo que como tal aquí, no es que no haya Navidad, porque bueno, vamos a mostrarles aquí un ejemplo. Está el arbolito de allá, ¿no? O sea, está muy bonito, muy cool. Entonces, yo creo que la costumbre no se ha perdido. Como que todos estamos en nuestro nivel individualista. Creo que como todos estamos en esto, quieras o no, el trabajo también afecta un poco, porque estamos tan metidos en nuestras metas personales que a veces olvidamos por ejemplo, viene Navidad, que adornar, ¿saben? A veces eran nuestras mamás, nuestros papás los que adornaban. Ajá. Y ahorita, al también los papás, quieras o no, de estar trabajando ambos, esto se hace más difícil. Pero una vez que los niños crecen, los mismos padres como que, sí, vamos a todavía adornar así algo pequeño. Chiquitito. No dejen morir esa tradición, no dejen morir esas fechas tan bonitas, porque las hay porque siempre lo subimos en nuestras redes sociales, en nuestro TikTok, en nuestro Instagram. Sabemos que está esa fecha, pero como les digo, estamos tan en nuestros mundos que al final de cuentas estamos dejando pasar momentos muy especiales. No dejen pasar estos momentos de estar en familia. Yo sé que muchas veces y últimamente se ha dado mucho esto de que pues hay muchas familias disfuncionales y es entendible, pero creo que quienes tenemos o tienen la oportunidad de pues, poder todavía seguir celebrando estas fechas, no hay que dejarla morir. Es una fecha muy bonita, la Navidad es muy bonita. Me encantaría volver a ver los edificios llenos de luces como antes. Espero que con el tiempo eso vuelva a revivir. Tal vez simplemente no es el momento y pronto podría volver a generar, ¿sabes? Pues sí es el momento, porque es nuestra generación la que ya no lo está haciendo. Exactamente. No es la generación de tus papás, no es la generación de tus abuelos, al contrario, ya no es lo mismo. Eso es en gran parte a nuestra generación, nosotros los jóvenes entre 20 a 40, que somos la mayoría de la población, es nuestra responsabilidad. Allá se ve otro adorno, otro adornito y párale de contar. Cuando en años anteriores todo eso estaba lleno de luces. Sí, exactamente. Bueno, amigos, para concluir les puedo decir que en nosotros está el poder de seguir manteniendo viva esta tradición. Como lo dije, creo que la tradición no ha muerto, simplemente es volver a ponerla en el mapa. Eso es lo que yo puedo decirlos, porque es una época que creo que a todos nos gusta, es una época muy bonita. Ojalá en un futuro pueda volver a ver, como les digo, esas calles resplandecientes de luces, gente con esa temática, ese feeling navideño, ¿saben? Entonces, en nosotros está. Esa es mi conclusión. Mi conclusión es: no sean grinches. No. Celebren y adornen, no sean huevones. Y esta es una opinión, amigos, de Compas. Y les deseamos muy feliz Navidad, pásenla muy bonito, de verdad, no dejen morir esta tradición. Ya saben que nos vemos muy pronto. Hasta el próximo año, amigos. Y feliz Año Nuevo. Para todos. Bye bye.